orado para que el Señor me acompañe en este tiempo de su palabra, porque si bien es cierto que anhelamos escuchar de manera audible la voz de Dios a través de nuestros oídos, ¿verdad? Que sea la voz de Dios. No, pastor, es que no, la voz suya, no, yo quiero la voz de Dios, que sea Dios quien me hable. Bueno, Dios nos va a hablar en esta mañana. Y Dios va a decir esto a través de este salmo. Vamos a enfocarnos en el Salmo 51. Vamos a leer los versículos del 1 al 12. Yo sé que ustedes tienen Reina Valera. Ahora voy a usar nueva versión internacional. Y ya en su momento usted sigue meditando más en esta preciosa palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Háblanos en esta mañana. Háblanos. Dice este salmo: ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad. Borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría, infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de tu espíritu. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Palabra de Dios. Bello, ¿verdad, mi hermano? Estoy completamente de acuerdo contigo. Qué bello, porque en este salmo podemos ver que es un salmo que surge justamente después que Dios confrontó a David. Después que Dios confronta a David, es que es el producto de este salmo. Aquí está la expresión de David después que Dios confrontó su pecado a través del profeta Natán. Este salmo expresa lo que atraviesa un hijo de Dios. Ojo, este salmo no está hablando de un impío, uno que no es hijo de Dios, uno que no es cristiano. Vamos a ponerlo, no es cristiano, no es un cristiano confeso. Aquí está hablando un hijo de Dios. David era hijo de Dios, un hijo de Dios. Y es un salmo que expresa lo que atraviesa un hijo de Dios, que ha sido guiado al arrepentimiento. Ha sido guiado al arrepentimiento. Y notamos que David se humilla. El rey David se humilla en confesión de pecado. Desea intensamente ser perdonado. Desea ser perdonado. Y ansía que el Señor le conceda un corazón puro y limpio. Él quiere un corazón limpio y puro. Él ansía que Dios lo perdone, que limpie sus pecados. Y esta mañana la palabra nos muestra a través del Salmo 51 el dolor a causa del pecado, número 1. Pero también nos muestra la esperanza que tiene un hijo de Dios cuando se arrepiente. Cuando se arrepiente. Entonces, mis hermanos, en general, este salmo es la revelación de cómo actúa el corazón que expresa un arrepentimiento genuino. Así que vamos a ir poco a poco en este salmo y vamos a seguir avanzando, porque quiero que miremos en esta mañana que este salmo nos revela que el pecado siempre, óigalo bien, mi hermano, mi hermana,
el pecado siempre está delante de nosotros. El pecado siempre está delante de nosotros. No estoy diciendo que el que está delante suyo es un pecado. Estoy diciendo que el pecado siempre está delante de nosotros. Menos mal que su esposa está al lado, no delante. Menos mal que está al lado, no delante. Bueno, mis hermanos, Primera de Juan, vamos a Primera de Juan, porque esto nos va a permitir hacer un recorrido a través de la Biblia, como debe ser, porque la redención del Señor está en todos los pasajes de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, y vamos a ir a lo que es Primera de Juan, ¿verdad? Primera de Juan, capítulo 3 y 4. ¿Se ve bien ahí? Sí. Muy bien, para evitar que se me vuelen las hojas y sobre todo se me cambie la hoja de la Biblia. Entonces vamos a leer lo que dice ahí. Dice: todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. O sea, todo lo que es desobediencia a los mandamientos de Dios, sobre todo en los 10 mandamientos, es pecado. Porque es quebrantar la ley, es violar la ley de Dios, y eso es pecado. Entonces, la ley de Dios en este pasaje se refiere a su palabra revelada. Todo lo que va en contra de la palabra de Dios, del mandamiento de Dios, es pecado. ¿Y qué Dios dice en Santiago 4:17? Vuelvo a repetir, estamos enfocándonos en esta mañana en que el pecado está siempre delante de nosotros. Todo lo que es violación de los mandamientos de Dios es pecado. Pero también Santiago 4:17 nos dice: así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. También eso es pecado. Todo el que sabe hacer el bien y no lo hace, está pecando contra Dios. Está pecando contra Dios. Entonces vemos ese elemento adicional. No es solamente desobedecer el mandamiento de Dios, sino también es no hacer lo que es bueno para Dios. Y el pecado, como dije, no es solamente hacer lo malo. El pecado no es solamente pensar lo malo. El pecado no es solamente sentir lo malo. El pecado también es no hacer lo bueno. No hacer lo bueno. Y si ese es el estándar en la que tiene que vivir el cristiano, en una santidad perfecta, porque no puede violar los mandamientos de Dios, y siempre tiene que hacer el bien, siempre tiene que hacer el bien de manera perfecta, déjenme decirles, mis hermanos, que todos estamos descalificados. En este día, en este momento, este cuerpo de Cristo está descalificado. Estamos cortos de ese estándar perfecto. Este teólogo llamado Wayne Grudem de nuestros tiempos, él dice acerca del pecado lo siguiente, en su teología sistemática dice lo siguiente: pecado es no ser perfectos a la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, en acciones, actitudes o naturaleza. Eso es el pecado, no ser perfectos en el mandamiento de Dios. Entonces, mis hermanos, si el pecado es no ser perfectos, o sea, que somos imperfectos, y eso tenemos el día de hoy que darnos cuenta, porque el Evangelio, palabra de Dios, mide la perfección de nuestra santidad por lo que hacemos, La palabra de Dios, Dios mismo, mide nuestro corazón y nuestras intenciones, nuestras motivaciones. Usted podrá decir: bueno, yo estoy bien porque ayer hice lo bueno. Solo Dios podrá decir si eso bueno que tú hiciste es bueno. Porque para Dios, si es bueno únicamente si lo haces por tu fe en Dios y para darle la gloria a Dios. No para que te den la gloria a ti. Entonces, la regla para saber
entender lo que es bueno y lo que no es pecado y lo que es perfecto es cómo Dios mide tu corazón y las motivaciones. Entonces, para llegar a ser un hijo de Dios perfecto, un hijo de Dios perfecto, esa perfección de santidad, mis hermanos, entonces tenemos que evaluar cómo David está expresando su imperfección. Pero quiero decirles, mis hermanos, que si ese es el estándar de santidad perfecta, nos deja desaprobados a todos. Todos estamos descalificados. Yo también, por si acaso yo no me salvo. Absolutamente nadie es inmune al coronavirus. Absolutamente nadie es inmune al pecado. Nadie es inmune al pecado. Ninguno en este mundo. Que hasta el hombre más sometido a la voluntad de Dios puede ser herido por el pecado. Puede ser herido por el pecado. Mis hermanos, esta mañana yo trataba de analizar un poco este asunto y entonces me pongo a pensar y organicé este pensamiento. Mientras la naturaleza pecaminosa viva en nosotros, seremos imperfectos. Mientras la naturaleza pecaminosa viva en nosotros, seremos imperfectos. Pero mientras el Espíritu Santo viva en nosotros, iremos creciendo en santidad. ¿Qué diferencia? Mientras que la carne nos demuestra que somos imperfectos, pero el Espíritu Santo está dispuesto a que sigamos creciendo en santidad. Porque mientras viva esta carne de imperfección, no vamos a ser perfectos. ¿Qué nos queda? Llenarnos del Espíritu Santo para seguir creciendo en santidad. Para seguir creciendo en santidad. Mis hermanos, como aplicación, notamos entonces que este Salmo 51, de la que estamos nosotros leyendo esta mañana, nos muestra que nadie es absolutamente inmune al pecado y que también somos heridos, en cualquier momento podemos ser heridos por el pecado. ¿Qué dice el versículo del 3 al 5 de este Salmo 51? Del 3 al 5. Déjenme mantener esto aquí abierto, ojalá que se pueda el día de hoy. Dice lo siguiente, del 3 al 5 dice, ¿verdad? Dice, yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado, contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos, por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre, yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Mis hermanos, David hace una autorreflexión, una autocrítica de su realidad humana. ¿Es que acaso Dios no podía ver el pecado de David? Claro que podía ver el pecado de David. ¿Es que acaso Dios no puede ver nuestro pecado? Claro que Dios puede ver nuestro pecado. Una de las cualidades que Dios resalta de David es que él tiene, dice, el corazón de Dios. Vamos a leerlo exactamente lo que dice mi hermano, Primera de Samuel. Dice Primera de Samuel 13, 14. Creo que está en el anterior, ¿no? Antes de Hechos. La que sigue. Ahí. Después que antes de Hechos no hay nada. Salmo 51. Continúa con la de Hechos entonces. Vamos a leer Hechos. Dice el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 22. Tras destituir a Saúl, le puso por rey a David, de quien dio este testimonio. Dios mismo dio este testimonio acerca de David. He encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él realizará todo lo que yo quiero. Así dice Dios acerca de David. Y nos preguntamos,
¿Cómo un hombre escogido y exaltado por Dios puede haber cometido un pecado tan terrible? ¿Cómo un hombre escogido, exaltado por Dios, puede llegar a cometer un pecado tan terrible? Y nosotros, mis hermanos, podemos mirar en el Nuevo Testamento que tenemos un ejemplo supremo de un cristiano como Pablo. Un cristiano como Pablo, y reflexionemos lo que Pablo testifica en Romanos, ahí en Romanos 7, 18, 24, dice: yo sé que en mí, dice Pablo, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. En nuestra naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Dice Pablo. Mis hermanos, Pablo confiesa que la naturaleza pecaminosa sigue pegada a él. ¿Y la nuestra también? La nuestra nos acompaña a donde quiera que vayamos. Es la compañera más fiel que tenemos. A donde quiera que vayamos, ahí va con nosotros. Para las mujeres sería su compañero fiel. También los acompaña a ustedes, mujeres, a donde quiera que vayan. La naturaleza pecaminosa, en este momento de este pasaje, no se desprende de la vida de David, pero tampoco se desprendía de la vida, no se desprende de la vida de Pablo, pero tampoco se desprendía de la vida de David. Segunda de Samuel 11, del 2 al 5, dice lo siguiente: aquí está como esa naturaleza pecaminosa que nos acompaña donde quiera, comienza a efervecer, como cuando destapamos nosotros, ¿verdad?, un Sprite, una Coca-Cola que ha sido agitada la botella, por ahí no sabemos, pero de pronto se va como un champán, ¿verdad? Como un champán. Aquí empieza el drama, la situación del rey David. Dice que una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio. ¿Qué de malo hay pasearse por la azotea de su casa? No hay nada de malo. ¿Qué de malo hay? Y desde allí vio a una mujer. Tampoco no hay nada de malo ver a una mujer. Yo veo a mi mujer todos los días. No digo 24 horas porque ella trabaja 8 horas y 1 hora de ida, 1 hora de vuelta. Son 10 horas que no la veo. No hay nada malo de ver a una mujer. La mujer se estaba bañando, ya esa es otra cosa. Se estaba bañando y no era la mujer de él. O sea, para aclarar el asunto, ¿no? Se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó que averiguaran quién era. Y le informaron: se trata de Betsabé, que es hija de Eliab y esposa de Urías elitita. Entonces David ordenó. Ya comenzó ya a desarrollarse la naturaleza pecaminosa en toda su dimensión. Dice que ordenó que la llevaran a su presencia, y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. Hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación, así que quedó embarazada y se lo hizo saber a David. Mis hermanos, ¿qué dice el otro pasaje, el 26 y el 27? Para adelantar un poquito la historia, ¿no? Después ustedes lo leen en casa todo completo. Cuando Betsabé se enteró de que Urías, su esposo, había muerto, hizo duelo por él. Después del luto, David mandó que se la llevaran al palacio y la tomó por esposa. Con el tiempo ella le dio un hijo. Sin embargo, lo que David había hecho le desagradó al Señor.
Cuando usted lea la historia completa, usted de repente va a entender mucho más. Hoy vamos a tratar de que el Señor en el poco tiempo nos describa un poco más este asunto. Porque vemos que David no solamente cometió pecado de adulterio, tomando la mujer ajena. Él tomó la mujer ajena, no solamente eso, sino que mintió, pero no solamente tomó la mujer ajena, no solamente mintió, pero también fue el autor intelectual del asesinato a Urías. Así diría un fiscal, un abogado, ¿no? Autor intelectual del asesinato de Urías, esposo de esa mujer, de Betsabé. Mis hermanos, todo en un solo evento. Y lo más impactante es que David siguió en la vida como si nada. No ha pasado nada. Nadie me ha visto. ¿Hay alguien aquí en Walmart? No. Bueno. Nadie me ha visto. Le salió el plan perfecto como él quería. Hasta que un día Dios es el que lo confrontó. Dios tuvo que confrontarlo enviando al profeta Natán. Todo hasta que Dios tuvo que hacerlo. Según él estaba bien. Todo estaba controlado. ¿Qué dice 2 de Samuel capítulo 12 del 1 al 13? Dice: el Señor envió a Natán para que hablara con David. Cuando se presentó ante David, le dijo: 2 hombres vivían en un pueblo de David. El uno era rico y el otro era pobre. Escúchame, rey, tú eres rey, tienes que escuchar esto. Uno era rico, el otro era pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas, en cambio el pobre no tenía nada. David no tenía nada más que una sola ovejita que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él, con sus hijos, comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era para ese hombre como su propia hija David. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre rico, y como este no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. Antes de esta epifanía, ¿verdad? Que significa sacar a la luz lo que estaba oscuro, lo que estaba en secreto. Mis hermanos, David pensaba que todo se veía bien. Por eso seguía como que todo estaba bien, no pasaba nada. Quizás sentía remordimiento. Yo creo que en algún momento habrá sentido algún remordimiento, pero no arrepentimiento. No hay que confundir el remordimiento con el arrepentimiento. ¿Y sabe cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando Dios le hizo ver la necesidad urgente de su arrepentimiento por su pecado y maldad, entonces el arrepentimiento te lleva a no tomar conciencia contra quién has pecado. El arrepentimiento te lleva a tomar conciencia contra quién has pecado. ¿Saben por qué? Porque yo puedo hacerle un daño o tener venganza contra alguien y no me da la gana de pedirle perdón y disculpa, pero no es a la persona específicamente que tú has hecho daño. Has pecado contra Dios. Y eso tenemos que reconocer, que nuestro pecado va directamente a Dios. Entonces, mis hermanos, le hizo ver la necesidad urgente de arrepentirse por su pecado y por su maldad. Y desde la caída de Adán, aquí yo siempre lo voy a aclarar, desde que Adán cayó en pecado, todos nacieron con pecado. Enoc se fue vivo de este mundo, pero se fue vivo como un pecador, salvado y redimido por Dios mismo. Pero no es que se fue al cielo porque era perfecto. Cuidado con quedarse con la palabra perfecto en español como que es todo perfecto a la perfección. Por eso que a veces es necesario que tengamos la curiosidad de ir al idioma original, ya sea el hebreo o sea el griego.
porque no siempre perfecto significa lo que nosotros pensamos como perfecto. Mis hermanos, mis hermanas, en esta mañana leamos lo que dice Romanos del 1, 29 al 32. Porque yo estoy diciendo que la caída de Adán, que ese pecado que ha quedado como una célula heredada en cada ser humano, todos los seres humanos nacen con pecado. Y ese pecado se manifiesta de diversas formas. Por eso que la palabra de Dios nos dice claramente que tan pecador es el adúltero como el chismoso. Tan pecador es el fornicario como el que calumnia a la otra persona. No hay categoría de pecado excepto tu blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Por qué queremos escandalizar el pecado cuando el pecado es visible? ¿Y qué pasa con los pecados que no son visibles? No, son pecados blancos, dice alguien por ahí, como si el pecado tuviera color. Bueno, mis hermanos, mis hermanas, aquí la palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo no solamente confrontó a David con su pecado, porque es a través del profeta Natán que se declara este pecado de David. Te dije que me pusieras, ¿verdad? Romanos, vamos a leer Romanos. Dice: se han llenado de toda clase de maldad, dice Pablo en el libro de Romanos, de todo lo que es la generación en este mundo. Se han llenado de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, de homicidios, de disensiones, de engaño, de malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios, arrogantes, se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. ¿Sabe qué? Saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes la practican. Esa es nuestra realidad en este mundo. A eso decimos el mundo caído. Y muchos de nosotros como cristianos a veces caemos en algunas de esas categorías. ¿Qué hacemos? David fue confrontado en su pecado, pero aquí hay una cosa interesante, porque no solo fue confrontado, sino también hubo una contrición en su corazón. El Espíritu Santo provocó en David esa convicción de que él no solamente tenía que tenía que quedarse con su remordimiento, pero también tenía que dar el paso de arrepentimiento. Amén. El paso de arrepentimiento. El Espíritu Santo te va a llevar a eso, para que des el paso de arrepentimiento, porque Él es el que te convence, porque la fuente para hallar el perdón está en el carácter mismo de Dios. Es Dios mismo en espíritu que te convence, que te confronta, que constriñe tu corazón y te lleva al arrepentimiento, porque ese es su carácter, ese es el carácter del Dios mismo. Pero en el carácter de David, él era un hombre imperfecto en su santidad. Mis hermanos, por eso David se vuelve a Dios. David se vuelve a Dios como la única fuente de misericordia. Halló perdón en Dios, volvió a Dios para encontrar ayuda y perdón. Y déjenme corroborar lo que manifiesto con este tema de que David volvió a Dios. Dice el 51, vamos a mirar los versículos 1 y 2. Dice: ten compasión, oh mío, de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Y en los versículos del 6 al 7 dicen: yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto, me has enseñado sabiduría, purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría. Infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Y sigue diciendo David todo esto, lo que él entiende como arrepentimiento.
se derrama delante de Dios y confiesa a Dios su pecado. Mi hermano, es la misma palabra en este salmo que nos da la seguridad que Jehová no es solo misericordioso, sino abundante en piedad y compasión. Jehová, nuestro Dios, al que nosotros alabamos y honramos en esta mañana por nuestra fe en Jesucristo, es un Dios misericordioso, abundante en misericordia, abundante en piedad y en compasión. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos dicen un amén en esta mañana? Si usted está de acuerdo en lo que el Señor nos presenta a sí mismo. Por eso David dice: Jehová, Dios, conforme a lo que tú eres, ten piedad de mí, dice David. ¿Se dan cuenta cómo la base arraigada de la palabra que muestra el carácter de Dios lo lleva a arrepentirse y reconocer quién es Dios? Él sabe que Dios es justo. David no es tonto. Él sabe que Dios es justo, pero él sabe que Dios también es misericordioso. Y misericordioso porque Dios sabe que por más que haya Dios testificado que era un hombre con el corazón de Dios, era un simple mortal como cada uno de nosotros, con la naturaleza pecaminosa arraigada en nuestras vidas. Mis hermanos, ningún pecado es más grande que la misericordia de Dios. Ningún pecado. ¿Cuál es nuestra esperanza el día de hoy? ¿Qué esperanza tenemos ante esa realidad que la naturaleza pecaminosa vive en nosotros y nos sigue donde quiera que vayamos? ¿Sabe cuál es la esperanza? Que la enorme gracia de Dios está disponible para sus hijos cuando caen en pecado y se arrepienten genuinamente. Si se arrepienten genuinamente. No confundamos la gracia que podemos hacer lo que quiera y no pasa nada. No, si nos arrepentimos genuinamente. Porque si tú te arrepientes genuinamente, tú eres un verdadero hijo de Dios. Y el Espíritu está obrando en tu vida. Porque sin el Espíritu Santo solamente te vas a tener remordimientos, pero no arrepentimiento. Mi hermano, cuando nosotros analizamos esta súplica de David, vemos un hombre que ha sido confrontado con la palabra de Dios. Sí, Natán fue el que habló, pero Natán fue enviado por Dios para decirle exactamente lo que Dios le había anunciado al profeta. Anda donde David. Él cree que yo no me he dado cuenta, que yo no sé nada. Anda y díselo, para que él entienda quién soy yo. Mi hermano, ahora David acepta que está mal. David acepta que está sucio porque pide: Señor, lávame con hisopo y déjame blanco. Límpiame, Señor. David reconoce que está sucio, está contaminado, pero cuando Dios decide acercar su corazón, el corazón de David, a su palabra, a lo que él es, a través de Natán, se da cuenta que no todo está bien. No todo está bien, mi hermano. David pensaba que todo se veía bien hasta que por medio, tengo ahí contigo, mi hermano, hasta que por medio de Natán vio su necesidad de arrepentimiento. Si no, no hubiera pasado nada. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Porque nuestra naturaleza pecaminosa nos hace ver y sentir y nos da la naturaleza pecaminosa nos da la convicción: no pasa nada, nadie se da cuenta, el pastor menos, cada día está más, no ve bien, no pasa nada. Pero ¿qué hace el Espíritu Santo? ¿Cómo estás? Yo sé lo que has hecho. Y eso es lo que nos lleva a vivir. Qué bueno que todavía el Espíritu de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siguen obrando en nuestra vida. Dale un aplauso grande al Señor. Gózate en el Señor. Gózate en la esperanza que tenemos en el Señor. Mi hermano,
¿Cuándo sabemos que se arrepintió? Porque muchos podemos decir, pero pastor, ¿será que David se arrepintió de verdad? Bueno, es que yo no puedo ver pues el corazón de David, ¿no? ¿Cómo sabemos si el arrepentimiento de David fue sincero? Porque ese es el challenge que tenemos con nuestras esposas, ¿no? ¿Cómo yo sé que tú me estás pidiendo perdón de verdad? Traigo esa pregunta justamente por eso, porque dudamos del arrepentimiento de David que nos muestra el Salmo, ¿verdad? Sino porque, no es que dudamos del arrepentimiento de David, porque el Salmo nos muestra que está arrepentido. El hombre está derramado, sufriendo. Limpia, me dice, con hisopo, y si no basta el hisopo, aunque sea con lejía, pero límpiame. O con cloro, ¿verdad? Como ustedes lo conocen. En mi país decimos lejía porque es cloro y tiene la marca que se llama lejía. Bueno, mi hermano, es interesante esto, porque hoy el Señor nos está confrontando, amén. Hoy el Señor nos está confrontando, porque Él quiere derramarse con misericordia sobre nosotros. Qué lindo. Gloria a Dios. Él no quiere derramarse con látigo y con palo ahora, porque somos sus hijos. Mi hermano, ¿cómo sabemos que el arrepentimiento de David es sincero? Como digo, yo traigo esto porque una hermanita sigue dudando del arrepentimiento de su esposo. Entonces, cuando el pecador se vuelve a Dios, ahí está la respuesta. Cuando el pecador se vuelve a Dios, es porque está arrepentido. Y si se vuelve a Dios, se va a volver también a la persona a quien ofendió. Y le va a pedir perdón. No le va a costar pedir perdón, porque se volvió a Dios primero, a quien su pecado llegó en primer lugar. David peca contra Dios. Y cuando es confrontado, en vez de alejarse, se vuelve a Dios en arrepentimiento para ser perdonado. Ahora, mis hermanos, es necesario hacer una diferencia, como dije, entre el remordimiento y el arrepentimiento. El hombre que por causa de algún pecado siente remordimiento, evitará acercarse a Dios. Pero Adán pecó, por ejemplo. Adán pecó. ¿Qué hizo Adán cuando pecó? Se escondió. Adán se escondió. Él sabía que había pecado y se escondió. ¿Qué hizo Judas cuando pecó? Judas pecó y en lugar de arrepentirse, devuelve las monedas y se ahorca. Devuelve las monedas y se ahorca. Eso es remordimiento. Eso es remordimiento. No se acercó a Dios ni buscó el perdón de Cristo. El rey Saúl. ¿Qué hizo el rey Saúl? Ahí sí podemos mirar que fue un arrepentimiento no genuino. No fue sincero Saúl en su arrepentimiento, porque fue confrontado por el profeta Samuel. Él no debió haber hecho sacrificio, no le correspondía haber hecho sacrificio después de su pecado, pero lo que parecía arrepentimiento vemos más adelante con hechos que fue una burla. Por eso que la palabra de Dios dice, la palabra de Dios no dice por tus dones te conoceré o por tus dones te conocerán. La palabra de Dios no dice por tus dones te conocerán. La palabra de Dios que dice por tus frutos te conocerán. Mis hermanos, el hombre que ha sido convencido de su maldad por el Espíritu Santo se arrepiente y eso lo induce a venir a Dios con un corazón contrito y humillado. Eso es arrepentimiento. Aunque sabe que ha pecado contra Dios, no lo evita, no se esconde, más bien es a Dios a quien él quiere ir, a quien ella quiere ir. El arrepentimiento bíblico es arrepentirse y querer volver a Cristo, anhelar estar con su Señor, a quien ha ofendido. Por eso que la iglesia, mi hermano, no es el lugar donde están los que quieren huir de Dios. Aquí estamos los que queremos acercarnos al Señor. Es un lugar para que las personas quieren acercarse a Dios, porque reconocen su debilidad. Reconocen su debilidad, sus tentaciones de pecado que lo acechan a hacerlos caer cada día. Todos nosotros estamos
¿Cuántos ministros no han sido avergonzados ante la situación? Pero el Señor nos da oportunidad de arrepentirnos. No esperemos que venga un Natán para decirnos cuál es nuestro pecado. Más bien busquemos llenarnos del Espíritu para que Él nos aclare cuál es nuestro pecado. Mi hermano, los que han cometido algún pecado pueden venir a la presencia de Dios. Es más, deben venir a la presencia de Dios, porque la solución de su pecado está en el mismo Dios. Está en el mismo Dios. Quien se ha ofendido y aún convencido de su pecado, se aferra a la promesa de Dios. Salmo 103:8, a ver, mi hermano, ¿qué nos dice? Más adelante. Dice: el Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande misericordia. No dice que el Señor no se va a irar, no dice que el Señor no es justo, es lento para la ira. Y Él se presenta así como lento para la ira. No, eso no es un escrito humano. Él se presenta como lento para la ira. Se presenta también como un fuego consumador. Por eso digo, a veces: Señor, yo quiero tu presencia. Pídelo, pero primero confiesa a Cristo. Porque si pides la presencia de Dios sin Cristo, cuidado que terminas incendiándote. Porque Él es fuego consumidor. Él es justo, 3 veces santo. Por eso que Él no puede permanecer donde está el pecado. Y si hoy está aquí aún con nuestros pecados, es porque Cristo es ese glass, ese vidrio, ese cristal que está entre nosotros y ese Dios santo. Qué bueno que estemos en Cristo. Mi hermano, mi hermana, como digo en este pasaje, todos sabemos que los frutos del viejo hombre, siempre decimos el viejo hombre, ¿no? Bueno, vamos a ser más inclusivos, como algunos reclaman en el mundo. Yo quiero ser, bueno, la vieja mujer, el viejo hombre y la vieja mujer. ¿Pero qué significa eso? No tu edad ni tu físico. Significa esa naturaleza pecaminosa que está ahí dentro. Por favor, no se vayan a ofender. Sí, porque todo el tiempo me tienen en casa. El viejo hombre salió. ¿Sí? La vieja mujer salió hace rato y no digo nada. Todos sabemos que los frutos del viejo hombre se inclinan a la desobediencia. Todos sabemos que el viejo hombre, esa naturaleza pecaminosa, se inclina a la desobediencia y al pecado, oponiéndose siempre a la santificación de un hombre nuevo o de una nueva criatura. Somos nuevas criaturas, pero la naturaleza pecaminosa se opone a eso y siempre está llevándonos a esa intención de desaparecer ese hombre nuevo, de borrar ese hombre nuevo y volver a lo viejo. Dice Arthur W. Pink, que es también un teólogo muy reconocido en el campo académico de teología, dice lo siguiente: el cristiano que ha dejado de arrepentirse ha dejado de crecer. Oiga, interesante. No dice el impío, sino dice el cristiano que ha dejado de arrepentirse ha dejado de crecer. Por eso el arrepentimiento debería caracterizar a todo hijo o hija de Dios. Todos los días, como dice mi hermanita Magda, todos los días hay que confesarnos al Señor. Todos los días hay que decirle que nos siga limpiando con hisopo. Todos los días. Mi hermano, mi hermana, la inclinación del nuevo hombre o nueva criatura es volverse, como dice, a Dios. Yo había contado, ¿se acuerdan una vez esto? Y lo voy a repetir: hasta los animales se esfuerzan por vivir de acuerdo a su naturaleza. Bueno, esforcémonos por vivir, que somos nuevas criaturas. Esforcémonos a vivir en esa nueva naturaleza. Los animales se esfuerzan por vivir de acuerdo a su naturaleza. Si un cordero y un cerdo se caen a un charco de barro, ¿qué creen que harán? Ya lo hemos hablado muchas veces. El cordero va a hacer todo su esfuerzo para salir de ese charco. ¿Y el cerdo qué va a hacer? Se va a quedar ahí, gozándose de la vida, practicando el pecado, viviendo en la carne, caminando en el pecado.
Le encanta su charco, porque esa es su naturaleza. Esa era nuestra naturaleza. Perdón, por favor, no estoy usando el nombre de esa especie animal para referirnos a nosotros, pero esa era nuestra naturaleza. Nos encantaba el pecado. Es más, decíamos, ¿pecado? ¿Qué pecado? Eso no es pecado si el vecino lo hace. Si mi tío lo hace. No era pecado. Pero ahora que estamos en Cristo, sabemos que es pecado y que a Él es quien ofendemos. Es más, Dios nunca, la palabra de Dios nunca llama al creyente, nunca le llama cerdo. Nunca. No usa palabras, simbólicas como de animales para referirse al cristiano. Siempre es los corderos, el rebaño. Somos corderitos. No perfectos, por supuesto. ¿Cómo que es un cordero? ¿Un necio? Una necia, siempre le quieren desviar del rebaño. Pero gracias a Dios que tenemos al pastor, que es Cristo Jesús, quien siempre nos está trayendo y el día de hoy nos está confrontando para traernos y gozarnos de su misericordia, gozarnos de su amor, gozarnos de su gracia, para que sepamos que tenemos esperanza todos los días de nuestras vidas. Mis hermanos, casi estoy por terminar. Como sabemos que nuestro arrepentimiento, ¿cómo sabemos que nuestro arrepentimiento es sincero? Cuando el Espíritu Santo produce el querer que hay una limpieza constante en nosotros de nuestros pecados para no ofender al Señor. El versículo 1 y 2, ¿verdad? Del libro está ahí. Dice, ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad. Borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. David sabía que él tenía una deuda con Dios y le decía a Dios, Señor, yo te debo mucho, borra mi pecado, ten piedad de mí, no puedo pagarlo. David sabía también que necesitaba ser lavado porque estaba manchado. David se consideraba deudor y se consideraba sucio por su pecado, como leemos en el versículo 7, ¿verdad? Que dice el versículo 7, anterior a ese, déjame leerlo desde aquí. El versículo 7 del mismo Salmo 51 dice, en la mano, ya se me perdió otra vez. ¿Alguien lo puede leer? Versículo 7, 51:7, léanlo en voz alta, mi hermano o mi hermana. ¿Lo tienen? Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Amén. Pero usted debía haber dicho para ser limpia. Ay. Muy bien. Todos tenemos que recitar el Salmo 51. Todos. Mi hermano, David reconocía que solo Dios tiene el poder para limpiarnos. ¿Se dan cuenta? Solo Dios tiene el poder para limpiarnos. Y qué interesante. Porque el libro de Primera de Juan, capítulo, no está ahí mi hermano, yo lo voy a buscar de aquí. Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 9. Primera de Juan 1, 9. Ese es lo que vamos a leer ahora. Dice lo siguiente. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. ¿Saben qué, mi hermano y mi hermana, que he descubierto con la ayuda de Dios en este pasaje? Que cada vez que nosotros confesamos nuestros pecados al Señor, no solamente se queda con decir, ok, ya estás perdonado, sino que empieza el proceso de seguir limpiándonos y nos limpiará de toda maldad. Y si de verdad usted anhela que su maldad sea limpiada completamente, siga confesando su pecado, siga acercándose al Señor, siga pidiéndole la ayuda al Señor, porque solo Él puede perdonar su pecado, pero no solamente eso, sino limpiarlo de toda maldad. Limpiarlo, es lo que decía David, lávame, límpiame con hisopo. No solamente perdóname, pero lávame, límpiame. Eso es lo que nosotros debemos anhelar, mis hermanos, en todo tiempo.
Y como sabemos que la misericordia y el perdón de Dios, la palabra lo dice, pero aún así dudamos. Aún así dudamos. ¿Por qué? Por la naturaleza pecaminosa. Siempre estamos dudando que el Señor ya nos perdonó. Y si yo he cometido otro pecado, voy y sigo pidiendo perdón. Pero primero veamos, mis hermanos, si los cristianos todavía tienen esperanza de que sus pecados sean perdonados. Recuerdo que una vez en un estudio bíblico alguien me hizo esta pregunta: pastor, ¿cuántas veces es permitido para un cristiano arrepentirse? ¿Cuál es la cantidad límite de pecados para perder la salvación? 10 veces, pastor, 20 veces, 30 veces, 40 veces, y por ahí saltó otra hermanita. No, 70 veces 7. Bueno, yo le respondí: mi hermana, la Biblia en realidad no nos da una cantidad, porque tampoco nos vas a coger 70 por 7. No nos dice una cantidad límite de pecados. Lo que la Biblia sí nos dice es que al corazón contrito y humillado, Dios jamás lo desprecia. Al corazón contrito y humillado, Dios jamás lo desprecia. Así que en el Salmo 51, 17, lo tenemos ahí. No lo tenemos tampoco, ¿verdad? Perdónenme, mis hermanos, siempre hay algo que no está completo, pero en el 17 dice: el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Es el mismo pasaje que estamos refiriéndonos, pero es una promesa para David. La misma promesa la reciben los que están en Cristo. La misma promesa recibimos los que estamos en Cristo. El Hijo de Dios que se arrepiente de su pecado recibe perdón de Dios. Mi hermana Monique se refirió a Apocalipsis, cuando Dios le habla a la iglesia, que te has olvidado de tu primer amor. Pero no dice: ahora sí te vas al infierno. Le dice: si realmente no quieres que yo te envíe allá, arrepiéntete de tus pecados. Son tantos los versículos que muestran que Dios todavía está dispuesto a perdonar, de que está dispuesto a proveernos su misericordia. Sin embargo, muchos creyentes, mis hermanos, no perdonan al prójimo por temor de que esa persona no sea sincero en su arrepentimiento. Por favor, hermanos, perdónense mutuamente. No permitan que ese corazón se vaya dañando cada vez más, endureciendo cada vez más. Debemos perdonarnos. No somos perfectos. No esperemos que el cristiano o la cristiana que está a nuestro lado sea perfecto o perfecta. Perdonémonos, mis hermanos, así como anhelamos el perdón de Dios. Qué fácil es anhelar el perdón de Dios. Pero qué difícil es entender que la persona a quien hemos ofendido también anhela que nosotros le pidamos perdón. También anhela que pidamos perdón. Mi hermano, hay esperanza para ti que piensas que tu pecado no tiene perdón. La Biblia no dice que no hay pecado que Dios no pueda perdonar, excepto el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo, que dice Marcos 3, del 28 al 30. El otro, del 28 al 30. Allí, del 28 al 20. Les aseguro que todos los pecados y blasfemias se les perdonarán a todos por igual, excepto a quien blasfeme contra el Espíritu Santo. Este no tendrá perdón jamás. Es culpable de un pecado eterno. Mateo 12:31 dice: por eso les digo que a todos se les podrá perdonar todo pecado y toda blasfemia, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no se le perdonará a nadie. Creo que la palabra es clara. Y pasamos lo que decía Charles Spurgeon, decía: el alma descuidada está contenta con una limpieza superficial. Óigalo bien, mi hermano, mi hermana. El alma descuidada está
contenta con una limpieza superficial, pero la conciencia que ha sido despertada a su pecado desea un lavamiento real. Este pensamiento que no escapa de la verdad bíblica, mis hermanos, nos lleva a pensar y a tener esa esperanza en el Señor el día de hoy. Y quiero que terminemos con esta reflexión. Vamos a terminar, pero quiero que usted reflexione ante estas preguntas. ¿Deseas sinceramente conocer más de Dios? ¿Deseamos realmente conocer más de Dios? ¿Deseas humildemente que Dios te conozca? ¿Deseas con el corazón amar a Dios? ¿Deseas honrarle a Dios? ¿Deseas sinceramente obedecer su palabra? Quizás alguien responda: sí, deseo obedecer, pero muchas veces fallo y algunas veces caigo en pecado. Mi hermana, mi hermano, te puedo decir lo siguiente: no estás solo, no estás sola. Bienvenida, bienvenido al club. Porque todos estamos en la misma situación. Es por eso que el Señor nos permite el día de hoy que reflexionemos en el Salmo 51, porque solo Él nos puede limpiar de todo nuestro pecado, perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. No luchamos solos. No solamente estamos nosotros en la misma condición, sino que el Espíritu Santo está con nosotros. No soy lo que quiero ser, pero sé lo que debo ser. No soy lo que quiero ser, pero sé lo que debo ser. Que el Señor nos acompañe, que el Señor nos guíe. Y vamos a leer los últimos pasajes para orar y entregarle este tiempo al Señor. Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean en las buenas nuevas. Tú, amigo, amiga, que todavía no has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, la palabra todavía es vigente para el día de hoy. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean en las buenas nuevas para aquel o para aquella que nos vea a través de Facebook Live. Dice la palabra de Dios en Lucas 15:7, les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Siempre el Señor, su gozo es mayor cuando una persona que está atrapada del pecado, que no permite recibir su salvación, se arrepiente y reconoce que solo en el Señor tendrá misericordia, perdón y vida eterna. El último pasaje: no he venido a llamar a justos, dice Cristo, sino a pecadores para que se arrepientan. Vamos a orar, mis hermanos, en el Espíritu de Dios en esta mañana. Nosotros los cristianos reconocemos el día de hoy que necesitamos que Dios siga obrando en nuestras vidas. Que ese arrepentimiento que podamos mostrar el día de hoy sea genuino, que sea guiado y que sea moldeado justamente por el Espíritu Santo. Y aquel que no ha reconocido a Cristo como su Señor y Salvador, hoy es el día que tú puedes dar ese paso. Señor, perdóname, tú me conoces que soy un pecador, una pecadora, me arrepiento, perdóname y acepto que tú eres mi Señor desde hoy para adelante, guía mi vida, sé mi Señor. Y nosotros oraremos en esta mañana para que así sea. Vamos a orar, mis hermanos, oremos todos juntos, acompáñenos en oración. Padre, gracias te damos, Señor, gracias por tu palabra, porque solo en tu palabra encontramos la vida. Solo en tu palabra está la respuesta, Señor, a nuestras vidas. Padre, perdona nuestros pecados. Yo en esta mañana, Señor, perdona mi pecado, Padre. Perdona mis pecados, Señor. Me arrepiento. Gracias que tu Espíritu Santo me da convicción de que he pecado contra ti y que solo en ti puedo hallar misericordia, que solo en ti puedo hallar perdón. Límpiame, Señor.
Límpiame con hisopo, déjame limpio, límpiame todos los días, Señor, para poder darte la honra y la gloria. Y sobre todo, Padre, para realmente hacer la labor que tú me has encomendado hacer. Perdóname, Señor. Gracias por darme esperanza y oportunidad. Y también oro por la congregación, porque sé que ellos en este momento están orando. Y todos reconocemos en esta mañana que de una u otra manera hemos pecado contra ti. Perdónanos, Señor. Pero también oramos por aquel que todavía no ha recibido a tu Hijo Jesús, a quien tú enviaste a este mundo a morir en la cruz del Calvario para dar el perdón de salvación y vida eterna a todos los que crean en Él. En esta mañana oramos para que haya uno, o haya alguien, o haya muchos, para que allá, como dice tu palabra, haya gozo y alegría por uno que se arrepiente. Toca su vida, Señor. Necesitan que tu Espíritu provoque ese arrepentimiento en sus vidas. Están atrapados en el pecado, Señor. Quizás ellos mismos no lo entienden, pero ayúdalos, Señor, que tu Espíritu obre en esas vidas y que algunos se levanten esta mañana y digan: me arrepiento, perdóname, Señor, por mis pecados. Tu palabra me promete perdón, salvación y vida eterna, y de ahora en adelante te acepto como mi Señor y Salvador. Gracias te damos, Señor. Hoy hemos querido ser fieles a tu palabra, y en tu palabra encontramos siempre una esperanza para seguir adelante. Sigo obrando en este pueblo, sigo obrando en esta congregación, que seamos la luz de esta ciudad, que seamos el farol de esta ciudad, Señor, y que ese plan que tú has puesto en nuestros corazones se haga realidad, que nos movamos como buenos discípulos tuyos, Señor, para seguir proclamando ese evangelio de esperanza, ese evangelio que nos hace conocer al Dios verdadero, un Dios de gracia, que ama, que perdona, que tiene misericordia, que es lento para la ira, pero grande en misericordia. Te adoramos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Den un aplauso grande al Señor.